Bien, pues creo que estamos en vivo ya. A ver, ahora cuando alguien nos quiera saludar, es un placer siempre. ¿Tú lo puedes ver desde ahí, Emilio? ¿Estamos en vivo? Sí, Mm, sí, aquí aparece YouTube arriba. súper. El contenido de esta reunión se va a enviar a YouTube, es Vale, lo que yo vi. bueno, yo creo que estamos en vivo. Ahora poquito a poco iremos viendo el movimiento, que a veces como estoy en un sitio tan rural, pues la conexión va un poco más ralentizada, pero sí, ya estamos. Muchas gracias, Sil. Buenas tardes. Bueno, pues un placer después de un añito, ¿verdad, Emilio? A ver, Efectivamente. ¿se escucha por ahí un eco? No, un añito desde la última vez, más o menos sobre estas fechas. Tuvimos que aplazarlo porque Mm. tuve un incidente ese día, no se pudo realizar, pero con la agenda tan apretadísima que tiene nuestro querido Emilio, me hice un huequito enseguida para la semana siguiente. Y bueno, pues un placer, muchísimas gracias siempre por unirte, por compartir, por extender todo tu trabajo, tu canal, todo este conocimiento tan bello, ¿no? Que impartes, que extiendes a la humanidad, a todo el mundo que resuene. Y la matriz, Muchas gracias pues a ti, Arantxa. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer volver a compartir contigo, así que ya en disposición, de bajo tu dirección, poder, bueno, pues este diálogo seguro que traerá a todos los que se acerquen a él cosas que espero que nutran su alma y que nutran su corazón. Y que también nos ayuden para vivir los momentos presentes, que son momentos bastante curiosos. además has dicho ya la palabra clave, ¿no? El alma, el alma. Yo nunca había hablado mucho del alma en sí, ¿no? He hablado mucho siempre del espíritu, la verdad, el conocimiento, pero el tema del alma siempre lo he respetado mucho al sentir que no, bueno, no sentía que yo estaba formada, ¿no? Para hablar y digo, pues si ahora me está llamando este tema y tenemos a Emilio a nuestra disposición, pues vamos a abordarlo, ¿no? Vamos a abordarlo. Le hemos puesto al directo cualquier preguntita, chicos, que tengáis, es el momento. Yo tengo aquí el chat, o sea que puedo transmitirlas en directo. Y bueno, le hemos puesto al directo. Los títulos siempre me vienen canalizadísimos, vamos que ni los sobrepienso dos veces, ¿no? El camino de inspirados por el presente, ¿verdad? Al final, por lo que cada uno está Mm. viviendo, pues nos vienen las preguntas y las respuestas también en el silencio, como le comentaba a Emilio, estamos trabajando mucho en la matriz, este invierno ha sido como muy, en el silencio están todas las respuestas, ¿no? Y a veces pues siento la llamada de compartir a través de la palabra. Y aquí está Emilio. Entonces le hemos puesto al directo, le hemos puesto el camino del alma, el deseo del ego versus el deseo del amor. Vamos a ver qué suscita en ti este título. Y bueno, a mí me venía mucho empezar por que extiéndete todo lo que sientas, porque es un placer, por describir, y lo digo desde la inocencia más pura de una niña, de describir realmente qué es para ti, o según las fuentes de las que has bebido, las que canalizas, qué es para ti el alma humana, ¿no? Si se le puede decir el alma humana, yo siento que sí. Pues con mucho gusto, Arantxa, con mucho gusto. Comparto, como decía hace un momento, desde el alma y desde el Eh, corazón y en torno al contenido mismo de ese concepto, de esa noción que es el alma. Ciertamente, cuando nos acercamos a las distintas tradiciones, percibimos que el nombre, obviamente, difiere de cada tradición espiritual a la que nos acerquemos. En el contexto cristiano se habla claramente, lo hace Pablo de Tarso en una de sus cartas, de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. En la tradición grecolatina, en la obra de Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, se habla de cuerpo, psique y neuma, siendo psique y neuma algo similar a lo que es el concepto cristiano de alma y cuerpo. Esta misma noción de cuerpo, psique y neuma la encontramos en la Academia Pitagórica, en Platón, en los grandes sabios de la Grecia clásica. Y si nos vamos al Oriente, a las tradiciones orientales, también se nos viene a hablar de algo parecido, el espíritu se le suele llamar Atma, y lo que tiene que ver con el alma se mete dentro del contexto de Budi y de lo búdico.
quiero decir con esto que está muy asentado en las tradiciones espirituales el hecho de que hay una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma, evidentemente en interrelación, pero se marcan conceptos distintos. Esto es importante porque en la actualidad hay mucha confusión al respecto y de hecho hay, a veces, hay personas que utilizan alma y espíritu como sinónimos, ¿no? Como si fueran dos formas de llamar a lo mismo. Sin embargo, las tradiciones son muy claras y marcan una diferencia entre espíritu y alma. Dicho esto, ¿en qué consiste el alma? Bien, para entender lo que es el alma hay que entender primero qué es el espíritu. No podemos entender el alma si no entendemos el espíritu. No podemos entender neuma si no entendemos lo que es psique. No podemos entender lo búdico si no entendemos lo que es atma. Hay un postulado metafísico, Arancha, que tú sabes que a mí me gusta mucho repetir, porque creo que aclara muy bien lo que es el espíritu. Concretamente, es ese postulado que viene muy de antiguo, que nos dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo original. Esto, que son unas pocas palabras, tiene un calado y tiene una profundidad simplemente colosal. Fíjate que comienza hablando de aquello. Aquello es lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua denomina Dios, que por cierto a mí la expresión Dios me encanta, pero no dejo de darme cuenta también de que al utilizar una expresión, sea Dios o sea otra cualquiera, es como si de alguna forma encajonáramos conceptualmente lo que es inconceptuable. De hecho, nos dicen las tradiciones que todo lo que tiene que ver con lo divino, con la divinidad, es innombrable. Y lo que origina la divinidad es lo nombrable. Por ahí precisamente el hecho de que antiguamente en esta sabiduría primordial se le llame aquello. No deja de ser un concepto, pero es un concepto más diluido, ¿verdad? Que llamarlo Dios o llamarlo Brahman o llamarlo de alguna otra manera. Bien, pues aquello, Dios, que no tiene origen, no tiene principio, no tiene final, nada lo ha causado, es sin origen, es origen de todo lo originado, es causa, causante de todo lo originado. Y como origina todo lo originado, ineludiblemente se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Bien, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la presencia inmanente, subyacente, de aquello que no tiene origen en todo lo original. Ese es el espíritu. Si aquello que no tiene origen está presente en todo lo originado, está presente en ti, está presente en mí, que nosotros formamos parte de lo nombrable, formamos parte de lo originado, ¿no? Pues bien, a la presencia de aquello que no tiene origen en el ser humano, pero en general a todo lo que hay en el cosmos, donde lo que no tiene origen se encuentra presente, es lo que se llama espíritu. Esto lo podemos integrar más, lo podemos integrar menos, pero creo que como aproximación intelectual y conceptual lo tenemos claro. Ya sabemos que aquello que no tiene origen está presente en nosotros y a eso lo llamamos espíritu. En el cristianismo se da una vuelta de tuerca porque se le llama Espíritu Santo. Eso de Espíritu Santo es como, ya es como para matrícula de honor, en cuanto que lo que nos indica es que el espíritu que está presente en ti o está presente en mí es el mismo, obviamente es el mismo, porque es la presencia de aquello que no tiene origen y esa presencia es la misma. Y el Espíritu Santo viene a remarcar el hecho de que en ti y en mí está presente el espíritu que siendo uno, porque es uno, está en cada uno. El espíritu que siendo uno está en cada uno. Bien, yo creo que de esta forma hemos empezado poniendo en su sitio lo que es la aproximación a el espíritu. ¿Qué es Ujú, el alma? En este contexto, ¿qué es el alma? Bien, podríamos expresarlo de la siguiente manera. Aquello que no tiene origen y origina todo lo originado, esa presencia que es el espíritu, hablando en terminología moderna, en terminología contemporánea, antiguamente se han usado otras expresiones, pero vienen a decir lo mismo, podríamos decir que esa presencia del espíritu es de una altísima frecuencia vibratoria. La presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, esa presencia, ese espíritu,
su cualidad vibratoria es altísima. Es como si fuera una corriente eléctrica de un enorme voltaje. Tan enorme, que necesita como un acople, como una herramienta de acople al hacerse presente en lo originado. Es decir, cuando el espíritu está presente en cada ser humano, necesita como un acoplador, porque su voltaje es tan inmenso que si no, no sería posible la presencia del espíritu en nosotros. Yo creo que todos somos conscientes, y por eso me gusta utilizar el ejemplo de la electricidad, que si miramos hacia afuera de nuestras casas, la electricidad vemos que viene por unas enormes torres, ¿verdad? Esas torres que vemos por los campos, ¿no? Claro, ahí hay unos cables por esas torres que vemos por los campos y el voltaje que pasa por esos cables es altísimo. Sin embargo, aquí tú y yo estamos utilizando normalmente 220 vatios de potencia eléctrica, pero en esas torres la potencia es mucho mayor. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que si ese voltaje de los cables que van por esas torres estuvieran presentes aquí, no estaríamos llevando este encuentro, porque las bombillas, el ordenador saltaría por los aires, por ese voltaje tan alto. Entonces, las casas tienen un transformador que ayuda a que ese gran voltaje se reduzca, se amolde a los vatios pertinentes para el uso doméstico. Bien, el símil es un tanto primitivo, pero creo que nos Se puede entiende ayudar perfectamente, sí. de que la enorme frecuencia vibratoria de la presencia de aquello que no tiene origen, de la presencia del espíritu, necesita como un acoplador. Ese acoplador, ese vehículo, esa herramienta de acople es el alma. Eso es el alma. A mí también me gusta decir que, fíjate, cuando hablamos de que aquello que no tiene origen se hace presente en todo lo originado, conceptualmente, cuando hablamos de lo divino, lo solemos poner arriba, ¿verdad? Tenemos un mecanismo inconsciente también, porque las tradiciones espirituales lo sitúan arriba, no en los cielos, ¿no? En el cielo, Tenemos ¿no? un mecanismo automático donde lo divino lo situamos arriba y nosotros abajo, ¿verdad? Es así como nos podemos ver. Bien, podemos decir que aquello que no tiene origen se hace presente, está presente espíritu en todo lo originado. Bien, pues para entenderlo, lo que es el alma, me gusta decir, el ser humano tenemos una vocación natural de conocer el océano, de conocer el mar. Es una cosa muy curiosa, no vamos a entrar en detalle, a mí me ha llamado hace muchos años la atención de que siendo nuestra morfología es de un animal terrestre, nuestra morfología tiene una similitud con los mamíferos, ¿verdad? Bueno, pues si nuestra morfología es terrestre, ¿por qué tenemos tanta vocación hacia el mar? ¿Por qué el mar nos llama tanto? Hasta el punto de que yo creo que todos los seres humanos, no solamente es que sepamos lo que es el mar y el océano, sino que no nos hemos conformado ni siquiera con quedarnos en la orilla, sino que nos hemos metido, ¿no?, entre las olas, porque tenemos una especie de vocación natural. Pero claro, no solamente no, nos hemos quedado en las olas, Arancha, es que hemos conocido, queremos conocer lo que es el contexto marino y hemos inventado submarinos, hemos inventado mecanismos tecnológicos que nos permiten ahondar en las profundidades marinas, los batiscafos, las ondas marinas, ¿no? Pues bien, podríamos decir que el ser humano no puede, es incompatible con las profundidades marinas. El espíritu es incompatible vibracionalmente con el mundo maravilloso, pero de una frecuencia vibracional más densa, donde se desarrolla, por ejemplo, la experiencia humana. Pues bien, de la misma manera que el ser humano ha inventado el batiscazo, para bajar a esas profundidades marinas y experimentarlas, porque si yo me meto en un batiscazo, puedo bajar a 1.200 metros de profundidad. Y en esas profundidades marinas, donde no hay luz, porque la luz del sol no llega, hay tanta agua que es una zona oscura, un silencio absoluto, no existe posibilidad de que se reproduzca lo que aquí llamamos nosotros sonido, pero allí hay una fauna, allí hay una flora. Y gracias al batiscafo, que tiene unos ventanales, que tiene unos grandes focos que iluminan, que tiene unos brazos articulados para poder coger muestras de fauna, muestras de tierra, gracias a todo eso, si yo estoy dentro del batiscafo, puedo experimentar, puedo percibir, puedo vivenciar ese mundo que está a mi alrededor
es incompatible conmigo, pero que sin embargo, gracias al batiscafo, puedo experimentar, ¿verdad? Bueno, pues podríamos decir con este símil, si antes utilizábamos el símil del transformador eléctrico, podríamos decir con este símil de el ser humano y la hondura para meternos en las profundidades de marina, podríamos decir que el alma es el batiscafo. El alma es el instrumento que le permite al espíritu, el espíritu es como el tripulante y el batiscafo es el alma, el espíritu es el tripulante y el batiscafo es el alma. Y gracias a eso, el espíritu se hace presente y puede llegar y puede manifestarse y puede vivenciar en este contexto tan específico que en el ejemplo del mar son las profundidades marinas y que en nuestro caso es el hábitat, el plano en el que desarrollamos nuestra existencia. Y es muy interesante porque esto, por ejemplo, lo explica magníficamente San Juan de la Cruz. Lo explica en su obra en prosa y lo explica también en su obra en poesía. De hecho, hay uno de los poemas más conocidos de San Juan de la Cruz, tiene como título Llama de amor viva. Y esa llama de amor viva, al comienzo, nos dice San Juan de la Cruz, el alma y en su centro el espíritu. ¿eh? El batiscafo y en su centro el espíritu. Y podríamos decir que a partir de ahí hay un camino del alma. El alma encarna con el espíritu en su centro y a partir de ahí, y ya concluyo en esta aproximación inicial para que tú sigas guiando nuestro diálogo, el alma tiene un camino. ¿El camino cuál es? En llama de amor viva queda muy bien descrito. El alma y en su centro el espíritu. Y dice San Juan de la Cruz, llama de amor viva. ¿Qué es la llama de amor viva? El espíritu, la presencia de aquello que no tiene origen en todo, en cada uno de nosotros. Esa es la llama de amor viva. Y estamos llamados a que esa llama de amor viva prenda al alma entera. Es decir, que el alma en su proceso evolutivo vaya haciendo latente todas sus cualidades que están relacionadas con el tripulante, que están relacionadas con el propio espíritu. Es como si el batiscafo tuviera un camino evolutivo que se fuera impregnando, tuviera latente las cualidades de el que está dentro, del tripulante del batiscafo, y en su camino evolutivo, eso que está latente se fuera haciendo patente. Eso es lo que llama San Juan de la Cruz el incendio del alma, el que el alma arda. Esa es la vocación. Arder no significa que vaya a desaparecer, sino que se impregna de esa presencia del espíritu, con lo que precisamente para que la presencia en nosotros, aunque el alma esté ahí, pero el alma esté tan henchida, el alma esté tan incendiada por el espíritu, que se haga presente realmente la divinidad en nuestra cotidianidad, el cielo en la tierra. A eso estamos convocados, por así decir. Pero creo que con esta aproximación, al menos podemos vislumbrar, hay gente con razón que dicen que estamos hablando de grandes misterios y siempre tenemos que aceptar lo que hay de misterio con relación a esto. Pero ojo, que haya misterio no significa que utilizando nuestras capacidades mentales, lo que las tradiciones orientales llaman nuestra mente abstracta, el nivel mental que tenemos todos los seres humanos, que está capacitado para acercarse a lo trascendente, podamos vislumbrar esta maravilla. Aquello que no tiene origen se encuentra presente, inmanente en todo lo originado. Esa presencia es el espíritu y el espíritu, para poderse hacer presente realmente en lo originado, utiliza un batiscafo, utiliza un acople, que es el alma y en su centro el espíritu. Y el camino espiritual del alma es que la presencia del espíritu en su centro vaya encendiendo, no sé, una llama de amor viva para que el alma, de una forma lo más fidedigna posible, haga la presencia del propio espíritu y no actúe como barrera, siendo un batiscafo donde está el tripulante en los mundos submarinos, que ese batiscafo esté tan impregnado del tripulante que no haga de barrera, sino que haga precisamente de algo que permite directamente al tripulante vivenciar y experienciar el plano en el que estamos. Wow. Yo creo que, Emilio, me viene que quizá ya podríamos añadir, aunque hemos hablado muchas veces del vehículo, ligarlo con esta argumentación tan precisa, el cuerpo, que sería el instrumento a través del cual nos movemos, que es lo físico. Ya tendríamos
esos tres niveles, ¿no? De experiencia, si te parece. Claro. Mira, podríamos decir, tú sabes que a mí me gusta hablar de que nuestro pequeño yo, por así decir, es decir, lo que hay en ti, en mí y en todas las personas que vean este vídeo, que tengan la amabilidad de también compartir con nosotros al ver este vídeo. Podríamos decir que en todos nosotros hay algo que es perecedero. El alma y el espíritu no son perecederos, no son efímeros, no son pasajeros. Sin embargo, en mí hay algo que es pasajero y efímero. Ese algo es lo que yo llamo el coche, el pequeño yo, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. En mi caso, este tal Emilio. Pues bien, ese pequeño yo, ese coche, este tal Emilio es pasajero, efímero. Y eso es lo que yo llamo el coche. Y hablo de que el conductor, nuestra dimensión álmico-espiritual, que es imperecedera, encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Bien, dicho esto, y al hilo de lo que tú acabas de comentar, podríamos decir que efectivamente hay un conductor que encarna en el pequeño yo, en el coche. Pero ese conductor, a su vez, tiene al espíritu como auténtico conductor y al alma como vehículo que le permite realizar y llevar a cabo la encarnación. Con lo que el espíritu sería el genuino conductor, el alma sería un vehículo que le permite a ese genuino conductor encarnar en el coche y finalmente el ser humano sería una perfecta conjunción del coche, el vehículo álmico y el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, como habla Pablo de Tarso, como habla San Pablo en sus cartas. Me maravillo, Emilio, y a todos los que estáis con nosotros, me maravillo cómo no me vino el título del directo y realmente no lo sobrepensé dos veces y cómo entiendo ahora por qué habría que hablar del deseo del amor versus el deseo del ego. Aquí está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. Y Claro. no entendía por qué tenía que estar en el título El camino del alma y por otro lado los dos deseos, ¿no? El contrapuesto, el deseo del instrumento del que se cree separado, que ahí está nuestro querido curso de milagros, versus este deseo genuino de la verdad. Y otra pregunta, antes de que abordes esto, que creo que es el meollo del asunto, el meollo del vídeo. eh, El alma entonces, no sé, pero las almas son cuantificables, ¿no? Las Tal como lo almas, has explicado, el cuerpo es perecedero, el espíritu sabemos que es uno, pero las almas no son uno, son pequeños, son transformadores, ¿no? O sea, ha sido maravilloso el ejemplo. Entonces son cuantificables. ¡Wow! Esto me deja un poco... O son infinitas. Diría que a lo ciertamente, mejor son infinitas, no lo sé. A ver qué... bueno, infinita no, no creo que sea la expresión adecuada, pero sí es verdad que hay un número muy elevado de almas. Lo que ocurre es que no es un número que vaya surgiendo de forma casual. Es decir, una expresión muy castellana. Las almas no se fabrican como churros, ¿eh? No se fabrican como churros. Y desde luego, bajo ningún concepto, y el dogmatismo religioso católico, católico y de las iglesias en general, han llevado a esta barbaridad de pensar un cuerpo, un alma, un cuerpo, un alma. Esto bajo ningún concepto es así. Ah, Es ¿no? decir, no es que cada vez que surja un cuerpo, surge un alma. Fíjate que esto es lo que se enseña dogmáticamente, pero esto sería la subversión de lo que hemos compartido antes. El cuerpo es el receptor, es el coche donde encarna nuestra dimensión álmica espiritual. La dimensión álmica espiritual, el alma en lo que aquí nos interesa, es previa al cuerpo. No es que el alma surja cuando surge un cuerpo, todo lo contrario. El alma existe antes y utiliza la corporidad, utiliza el vehículo del coche, de nuestro pequeño yo, para vivir la experiencia humana, para desarrollar la experiencia humana. Esto lo explica muy bien uno de los grandes maestros del cristianismo original, que se llamó Orígenes, Orígenes de Alejandría, ¿no? Orígenes de Alejandría, en sus enseñanzas cristianas a los cristianos,
le decía lo siguiente: ¿el alma existe? Y decían sus discípulos: sí, claro, existe el alma, creemos que el alma existe. Cuando fallezcamos, ¿el alma subsiste? Y decían los discípulos: sí, claro, cuando fallecemos, fallecemos en nuestro cuerpo, pero el alma subsiste. Y decía entonces Orígenes de Alejandría: pues reflexionar, si el alma existe y el alma subsiste, eso nos está diciendo que el alma preexiste. Si existe y subsiste, significa también que preexiste, es decir, que el alma es antes que el cuerpo y que usa al cuerpo, usa al pequeño yo como coche para experienciar la vivencia humana. Con lo que las almas no es que el cuerpo venga con un alma debajo del brazo, como el dogmatismo religioso a veces parece que nos indica. No, el cuerpo no viene con el alma debajo del brazo, porque eso es pervertir la realidad. El alma es lo imperecedero, el cuerpo es lo perecedero, con lo que lo perecedero no puede venir con lo imperecedero debajo del brazo. No, no. No es que el cuerpo venga con el alma debajo del brazo, no. Es el alma que ya existe, en la que encarna en un cuerpo para vivenciar la experiencia humana. Esto en las tradiciones orientales da lugar además a todo lo que conocemos como el proceso de reencarnación. Es decir, el alma encarna, vive una experiencia humana en un determinado cuerpo, en un determinado coche, desencarna, vuelve a encarnar, sigue viviendo experiencias con el objetivo de ir evolucionando. El camino del alma es una cadena de vidas en la que está llamada a ir adquiriendo cada vez una mayor autoconsciencia, las cualidades latentes que antes hablábamos que se vayan haciendo patentes. Y esto significa, en última instancia, al hilo de lo que tú compartías, Arancha, de que hay un número de almas previas al número de cuerpos que pueda haber. Las almas son muchas, pero los cuerpos, por así decir, son muchos más, porque a lo largo de la historia de la humanidad, un alma ha encarnado, el alma que está encarnada en este tal Emilio, ya ha encarnado un número X, un número N de veces, ya ha encarnado. Con lo cual podríamos decir que el alma que está encarnada en Emilio ya ha encarnado en otros Emilios, que no habrán sido Emilias, habrán sido Margaritas, Paco o vete a saber el nombre en función de la época y del lugar geográfico. Pero el alma que está en cada uno de nosotros encarna en distintos cuerpos, en distintas personalidades. Y a la pregunta del millón, bueno, ¿y entonces cuántas almas encarnan en el plano humano? En lo que es la evolución de la humanidad, que es la evolución de las almas, porque la humanidad, los componentes humanos seríamos los coches en donde encarnan la dimensión álmico-espiritual. Algunos maestros, no muchos, pero algunos se han atrevido a través de la meditación, a través del encuentro interior, a través de la plasmación de la conciencia, se han atrevido a hacer una estimación del número de almas que vienen encarnando en el plano humano a lo largo de la historia. Y vienen a hablar de unos 10.000 millones de almas, de unos 10.000 millones de almas. Sería una cifra evidentemente aproximativa, que tenemos que ponerle muchos interrogantes. Esto no está en ningún texto sagrado que yo sepa, pero sí está en la aportación de algunas personas que ciertamente han mostrado una espiritualidad potente a lo largo de su vida y que se han planteado este asunto y que en estados de meditación profunda han llegado a atisbar ese número. A partir de ahí, ¿qué estaríamos diciendo? Que hay 10.000 millones de almas que vienen encarnando en la humanidad, Arantxa. Con lo que, claro, Tiene una profundidad esto impresionante. O sea, en ningún sí, momento fíjate, la humanidad se puede extender y puede haber más cuerpos que almas. En ningún momento. ¿no? En ningún momento, claro, no si estimamos o hacemos caso a estas estimaciones de que hay 10.000 millones de almas, significa que como mucho, la población humana puede ser de 10.000 millones. No puede haber más, es imposible que haya más. Y fíjate, porque esto a mí me ha llamado mucho la atención, la historia de la humanidad que conocemos según los libros de historia. Esta humanidad, lo que podemos denominar esta humanidad, que nos vamos a Wikipedia y nos dice que tiene unos 10.000, 12.000 años de historia. Y en Wikipedia, lo pongo como un ejemplo que podemos todos cotejar, ¿verdad?
En Wikipedia hay una tabla donde te va dando una aproximación de cuál ha sido la población humana a lo largo de la historia. Por ejemplo, se nos dice que en la época de Jesús había una población de unos 220 millones de personas. 220 millones de personas. Se nos dice, por ejemplo, que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, hubo unos 1.000 millones de personas, que en el año 1900 hubo 1.230 millones de personas. Y sin embargo, es muy curioso que a partir de ahí la población empieza a aumentar de una manera espectacular, que no tiene precedentes, porque de los 1.260 a 2.250, el número redondo, millones de personas, es decir, millones de almas que estaban encarnadas en el año 1900, en el año 2000 la población humana fue de 6.069 millones de personas. Es decir, 6.000 millones de almas encarnadas a la vez. De poco más de 1.000 a 6.000. Es espectacular. Pero es que actualmente, en el año 2025 en el que estamos, hemos superado la barrera de los 8.000 millones. Esto es tremendo, porque claro, miramos el pasado y habían encarnadas de esos 10.000 teóricos. 10.000 siempre, por favor, lo ponemos con un interrogante, ¿vale? Como una aproximación. De esos 10.000 millones de almas que puede haber, en la época de Cristo habían encarnadas solo 220. Y en las épocas históricas subsiguientes también eran unos cuantos cientos de millones. Podríamos decir que las almas a lo largo de la historia de la humanidad han venido encarnando como por rotación, dicho de forma coloquial. Ahora vas tú, ahora voy yo. Ahora le toca a esta alma, ahora le toca a aquella, pero algo pasa desde hace más de 100 años para que haya como un contexto en el que las almas tienen que encarnar todas a la vez. No, ya no rotan, sino que es como si tuvieran que estar todos a la vez. Esto es también lo que hace que haya personas que en el ámbito espiritual reflexionan mucho, que nos digan, oye, algo importante tiene que estar viviendo la humanidad para que tantas almas tengan que estar encarnadas a la vez, vivenciando y experienciando. Y esto evidentemente nos acerca al hecho de que las tradiciones espirituales nos dicen que esta humanidad tuvo un principio. Antes nos dicen que hubo incluso otras humanidades, como la Atlántida, pongamos por caso, donde las almas que están encarnadas en esta humanidad ya también encarnaban en la humanidad atlante, pero en fin, eso sería entrar ya en demasiados entresijos. Y lo importante es que este ciclo humano en el que estamos va a terminar cuando corresponda. Es un ciclo que se inicia, que se desarrolla y que termina. Y que termina no para que muramos la vida, sino para que nazca un nuevo ciclo humano. Esto lo enseña muy bien Una Cristo. nueva humanidad, ¿no? Claro, Cristo Jesús lo dice maravillosamente. Por ejemplo, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo le dice Cristo Jesús a sus discípulos, no voy a hablar del final de la vida, no voy a hablar del final del mundo, no, no, porque eso no toca. Yo voy a hablar del final de esta generación humana, de este ciclo humano. Y él le habla de cómo será el final de este ciclo humano y le dice además que ese final del ciclo humano abrirá las puertas a un nuevo ciclo humano, a una nueva humanidad en una tierra restaurada. Entonces, claro, el hecho de que haya tantas almas encarnando ahora a la vez, cuando a lo largo de la historia no ha sido así, sino que han ido ahora voy tú, ahora vas tú, ahora voy yo, ¿qué está pasando para que tantas almas estemos encarnadas a la vez? Y Ahora permíteme, vamos a Manuel, estar pendiente, ahora vamos a estar pendiente a llegar a estos 10.000 millones de efectivamente, almas. efectivamente. Bueno, pero insisto que lo de los 10.000 millones de almas tenemos que Bueno, ponerlo bueno, como pero por ahí, por ahí, por ahí. pueden ser un poquito más o un poquito menos, no lo sé. Pero en fin, lo tenemos que poner ahí como una referencia que nos ayude a vislumbrar lo que quizás sí sea lo realmente importante, que estamos viviendo una época de la humanidad muy, muy, muy digna de Intensa. tener en cuenta. Y fíjate que para que no aparezca el materialismo, porque claro, el pensamiento materialista ante la explosión demográfica, ¿qué es lo que nos diría el pensamiento materialista? Vamos a ver. Cogemos un grupito de ratones, ¿vale? Si al grupito de ratones le damos mucho alimento, se reproducen y ese grupo crece. Sin embargo, si al grupito de ratones le quitamos alimento, no se reproducen y la población se estanca o decrece.
Estos son experimentos de laboratorio con ratones o con otras formas de vida, con esta manía que tenemos nosotros de manipular la vida y de no respetar la vida, aunque de esos animales que consideramos que son despreciables, cuando son seres maravillosos, en los que de alguna forma también tiene que estar presente el espíritu. Pero en fin, Y el en ese alma. y un alma que exista. Sí, de hecho en los animales se habla de que hay almas grupales, almas grupales. Alma grupal es un alma que encarna a la vez en varias formas de vida. Esto es lo que sucede en los reinos de la naturaleza. En el ser humano no existen las almas grupales, sino almas que se llaman diferenciadas o individuales. ¿Por qué? Porque el ser humano es una forma de vida autoconsciente. Yo, Emilio, tengo autoconsciencia de mí mismo y el alma que encarna en Emilio es un alma que se llama diferenciada o individualizada. En los animales que no tienen autoconsciencia, no digamos ya en el mundo vegetal, que no tienen autoconsciencia, la presencia del espíritu es a través de almas, entre comillas, grupales, ¿no? Pero en cualquier caso, a lo que iba es que la reflexión materialista nos diría, oye, lo que ha sucedido no tiene nada que ver con lo espiritual, Emilio, que están mezclando el tocino con la velocidad. La demografía ha aumentado porque hay más recursos, porque hay más medios, porque la población, los medios que disponemos la humanidad desde la revolución industrial, pues han aumentado y claro, a partir de ahí, como hay más comida, hay más Es que recursos, menudo tema, pues ha aumentado el... dejando de respetar los ciclos naturales, a la madre tierra, así nos. Pues sí, efectivamente. Y tú fíjate que para que los materialistas no tengan argumento, ¿dónde se ha producido el incremento demográfico? No se ha producido en los países que llamamos desarrollados, bajo ningún concepto. El incremento demográfico, Arancha, ha tenido lugar, uy, la cámara se me ha ido. El incremento demográfico ha tenido lugar fundamentalmente en esos países que llamamos países subdesarrollados, con menos recursos. Esto es un disparate, porque esos países no es que no tengan recursos, es que el mundo desarrollado le ha esquilmado los recursos. Por eso tienen pocos recursos, porque se lo hemos quitado, entre comillas, ¿no? Pero dicho esto, donde se ha producido la explosión demográfica ha sido en zonas del planeta con escasez de recursos. No se ha producido en Europa, no se ha producido en Estados Unidos o en Canadá, no se ha producido en Australia, no se ha producido en el mundo desarrollado, sino en países con menos recursos. Con lo que al materialismo no le vale la excusa de los ratones. No pueden decir, no, no, claro, es que ha habido un incremento poblacional porque hay más recursos. Pues no, mira, para que ese argumento no te valga, el incremento poblacional, es decir, la mayor presencia álmica en este Qué fenómeno bonito es se ha esto, producido. esto es precioso, Emilio, que en países subdesarrollados haya tantísima alma. Vamos al ejemplo del principio que ha sido tan maravilloso, es como luz, luz, por eso los sentimos tan conectados con la naturaleza, con la esencia, con el baile, con la música, con la tierra. Qué pasada. Y por ende, en las ciudades más desconectados, o sea, más conectados con la luz física, ya podríamos, es que menudo tema estamos sacando hoy. Podríamos hablar de lo que ha sucedido con la luz, las epidemias, un montón de cosas. Es que aquí hay muchísima profundidad, pero no quiero dejar de hablar, que es donde creo que siento que va a haber más respuestas. Ahora nos has dado un mapa precioso. A mí en la matriz siempre me gusta dar un toque de mucha paz y de muchas respuestas, muy práctico, ¿no? La espiritualidad práctica. Entonces, no sé si te he cortado y querías acabar con No, 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 algo, no, ¿no? no, no, por Es favor, que no, buf, Arancha. se abren puertas y ventanas. El tema de los deseos del ego, del deseo del ego y del deseo del amor, que vendría a ser el deseo del alma, el deseo del espíritu. Es que, wow, ahora todo esto hay que recibirlo y dejar que Pues nuestra sí, alma siga su camino, ¿no? en esa, Ayer me veía, perdona, ayer me veía diciendo allí en el trabajo, ¿no? Es que no me pienso adaptar bueno, claro, es que ahora podríamos hablar del perdón, de todos estos escenarios proyectados que están ahí para que nosotros conectemos con quién somos realmente, que aprendamos a tener más respeto, a poner límites. Ahí ya entraríamos en un terreno que me encanta, ¿no? Más práctico de terapia, entre comillas, espiritual, ¿no? Pero sí es cierto
Y aquí me gustaría ya matizar y entrar a ver hasta dónde tú cuando me digas cortamos, porque hoy puede ser muy larga, está como muy abierto todo el tema de información. El tema de los deseos del ego, el deseo del ego, en plural, en singular, no importa, al final es uno, ¿no? Versus el deseo del amor, ¿no? Este espíritu, este alma, eh, el deseo es todo, el deseo es amor, el deseo es vida. Bueno, si quieres podemos, como me encanta cómo desarrollas los conceptos y los describes, si quieres podemos empezar hablando de lo que es el deseo para ti y luego ya irnos ramificar a estas dos vertientes que sería miedo o amor, ¿no? Ego, amor, ego, verdad. Bueno. No sé, Muy bien. siento que Los, tiene que, seguro que tiene que ver con todo este mm, mapa que hemos abierto tantísimo del tema del alma. los deseos podríamos decir, Arancha, que es la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo. Desde que nacemos, entre comillas, van apareciendo unos deseos. Esos deseos pueden tener unos contenidos u otros. Pueden ser más groseros o más sutiles, pero es una forma de relacionarnos con el mundo. Cuando yo me observo a mí con mis deseos, bueno, pues la forma que yo tengo de relacionarme con el mundo. Y cuando esto lo tenemos en cuenta y tenemos en cuenta lo que hemos compartido antes, de que el ser humano es la dimensión álmico-espiritual, el conductor, el espíritu como tripulante en el centro del alma, y decimos que el conductor encarna en el coche y el coche es lo perecedero, podríamos decir que podemos entender que lo perecedero en su relación con el mundo tiene unas tendencias por la propia configuración de lo perecedero que hay en nosotros, tiene unas tendencias, tiene unas orientaciones, tiene unas inclinaciones, tiene unos deseos que son distintos a los del conductor que encarna en el coche. El coche es perecedero y per se su relación con el mundo lo hace de un modo distinto a la dimensión álmico-espiritual, el conductor que encarna en el coche, que es imperecedero. Obviamente lo perecedero y lo imperecedero no se relacionan con el mundo de la misma manera. Tienen orientaciones, inclinaciones, deseos distintos. Pero el ser humano es una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero. La clave está, y ahora ahondaré en ello, la clave está en que el coche esté bajo el mando del conductor, porque el conductor es lo imperecedero y el coche perecedero debe estar bajo el mando consciente del conductor. Yo tengo mi coche aparcado ahí, a pocos metros de donde estamos hablando. Y cuando yo voy a mi coche, el coche tiene que estar bajo mi mando, el mando del conductor. Yo no quiero entrar en un coche donde el coche vaya donde le da la gana y que yo no tenga capacidad de dirigir el coche hacia lo que yo quiero ir. Y en la dimensión álmica espiritual encarna con un propósito de vida, lo que orientales llaman un dharma, ¿no? Hay un propósito de vida. Y el conductor cuando encarna en el coche tiene un propósito de vida. Y claro, el mando consciente, ¿qué significa? Que el coche esté al servicio del conductor. Si el coche está al servicio del conductor, el coche tiene que hacer suyo los deseos del conductor. El problemilla surge cuando una vez que estamos encarnados, el coche Problemilla. tiene autonomía propia, va por su cuenta y es como si el conductor estuviera dormido. Ahí está el conductor, pero es como si el conductor estuviera dormido. Y resulta que el coche, como si fuera estos coches modernos que dicen que andan solos, el coche, como el conductor se ha dormido, te lleva donde el coche quiere. Y tú fíjate, si dejamos al coche, si estamos dormidos, no somos conscientes de lo que somos, el conductor está olvidado, por así decir, y el coche va por su cuenta, ¿de qué forma nos relacionaremos con el mundo? Pues nos relacionaremos con el mundo desde las inclinaciones, los deseos, de lo perecedero y efímero que hay en nosotros. ¿Y cómo se relaciona lo perecedero, lo efímero, lo pasajero con el mundo? Con miedo, Arancha, con miedo, porque lo perecedero es perecedero y por tanto nunca va a confiar en la vida. Siempre va a ver la vida con recelo, porque claro, va a perecer en algún momento.
Y la vida, por tanto, se va percibiendo desde el coche, si no está el mando consciente del conductor, como algo hostil, como algo que me puede dañar. Y a partir de ahí vamos fabricando un mundo de deseos muy egoicos, entendiendo por egoicos, muy de defensa. Porque cuando hablamos de egoísmo, de egocentrismo, de acumulación, de tener, de retener, si escarbamos, lo que hay es miedo, miedo y desconfianza hacia la vida. ¿Por qué la gente quiere tener cuentas corrientes y quiere tener muchos patrimonios? Porque hay miedo, porque no se confía en la vida. Los grandes maestros, las grandes tradiciones nos han dicho, confía en la vida. La vida, ojo, es abundancia. Tú vive en coherencia con lo que eres, vive en coherencia con tu verdadero ser, vive en coherencia con el propósito de vida para el que has encarnado y confía en la vida. La vida te va a dar lo que necesites, no tengas ninguna duda. Todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué, donde siempre, siempre todo va a tu favor, para que lo que eres seas consciente de lo que eres, para que te desarrolles espiritualmente y en conciencia. Confía en la vida porque la vida siempre juega a tu favor. Claro, esto se entiende desde el conductor. El pequeño yo, cuando el conductor está dormido, el pequeño yo, el pobre, da de sí lo que da de sí. Algo perecedero, algo efímero, contempla la vida como una especie de selva en donde en cualquier momento el francotirador me va a dar el disgusto. Me lo va a dar a mí o a mis seres queridos, ¿no? En cualquier momento nos va. Entonces empezamos a protegernos. Y el salpicadero del coche empieza a llenarse de multitud de lucecitas, de miedo, cuidado con esto, cuidado con aquello, de deseos egoicos que siempre tienen que ver con la protección, tienen que ver con hacer frente a ese miedo. Y así es como vive una parte de la humanidad. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que hemos creado entre todos, porque todos hemos puesto ahí una piedrecita en sus cimientos, ¿verdad? Una sociedad egoica y egocéntrica, donde no hay confianza en la vida, donde todo se ha convertido en lugar de la realidad, que es abundancia, todo ha pasado a ser escasez, todo ha pasado a ser competencia y lucha, porque claro, si yo tengo miedo, yo tengo que protegerme, a protegerme al otro, termino viéndolo como una especie de potencial agresor y, en fin, todos los comportamientos que sabemos que se han dado y se siguen dando en la historia de la humanidad. Esto tiene mucho que ver con el olvido de lo que somos. Si recordáramos lo que somos, yo intento vivir no con los deseos o inclinaciones del coche, sino que intento que el coche esté bajo el mando consciente del conductor. Y cuando en mi vida cotidiana veo que en el salpicadero del coche aparece algún mensajillo de miedo, pues me sonrío. Digo, bueno, esto forma parte de la inercia, como he estado tantos años viviendo en modo coche, ahora que el coche está ya bajo el mando o empieza a estar modestamente bajo el mando del conductor, el coche todavía tiene unas inercias y todavía a veces me enciende alguna lucecita en el salpicadero de tipo egoico, pero claro, cuando el conductor va tomando el mando consciente del coche, el conductor que es imperecedero, que tiene aquello que no tiene origen, inmanente, subyacente en el conductor, ahí lo que está como la luz de fondo, lo que guía cada vez más nuestra vida, es lo que tú muy acertadamente en el título de este encuentro has denominado el amor, Arantxa, el amor. ¿Y por qué los deseos, entre comillas, del conductor tienen que ver con el amor? Los deseos del coche, cuando no está bajo el mando consciente del conductor, tienen que ver con lo egoico, lo egocéntrico, el miedo, la protección, etcétera. Pero cuando el conductor empieza a tomar el mando consciente del coche, lo que empieza a prevalecer en nosotros cada vez más, cada vez más, cada vez más, es el amor. ¿Y por qué es el amor? Porque ahí también los grandes maestros nos han hecho aportaciones muy importantes. ¿Qué es Dios? ¿Qué es aquello que no tiene origen? ¿Nos podemos acercar de algún modo a cualidades, a características en lenguaje humano, claro, de aquello que no tiene origen? Bueno, yo lo más bello y creo que lo más certero que me he encontrado al respecto están en las palabras de Juan el Evangelista, en el Nuevo Testamento cristiano, donde Juan nos dice, Dios es amor.
Dios es Punto. amor. Y el que no conoce a Dios no conoce el amor. Dios es amor y el que no conoce a Dios, el que no conoce el amor, no conoce a Dios. Fíjate, Dios es amor. Si aquello que no tiene origen, que está presente en ti y en mí como espíritu, en el batiscafo del alma, si con el espíritu, el alma y en su centro el espíritu, si ese aquello que no tiene origen está presente en ti y en mí como espíritu, si aquello que no tiene origen es amor, el espíritu es amor. Hablando de deseos en clave espiritual, claro, no en clave egoica, podríamos decir que el modo de relación que tiene el espíritu con el mundo amor, es amor. Y por tanto, cuando el conductor va haciéndose presente en nosotros, cuando el mando consciente del coche va siendo cogido por el conductor, los deseos egoicos de lo perecedero, de lo efímero, esos deseos van diluyéndose y cada vez más van apareciendo algo distinto, una forma distinta de relacionarnos con la vida, que es precisamente el amor. Volvíamos a San Juan de la Cruz. Quiero volver a San Juan de la Cruz. Él nos decía el alma y en su centro el espíritu. Fíjate, el espíritu es amor. Por eso él llama de amor viva al espíritu, por eso lo llama, pero no solamente la llama, no, es llama de amor viva, viva porque debe ir impregnando al alma para que la verdadera naturaleza del espíritu se haga presente en nosotros. El coche, bajo la dirección consciente de una dimensión álmica espiritual, donde el espíritu está haciéndose presente y está incendiando, no está impregnando el alma desde esa llama de amor viva que está ahí en su centro. Dice San Juan de la Cruz, es precioso, dice, que una llama que consume y no da pena. Claro, no da pena, todo lo contrario, te va llenando de plenitud, no es una llama que al consumir en el sentido de que va impregnando al alma, no da pena, va impregnando al alma con el mando consciente del coche, va impregnando la acción cotidiana del coche, es una preciosidad. Y él nos dice en el cántico espiritual a dónde estamos convocados con todo esto. Y volvemos al amor. Él dice en el cántico espiritual, porque ya no tengo otro oficio, porque ya solo el amar es mi ejercicio. Fíjate qué bello, Arancha. Ya no tengo Bellísimo. otro oficio, porque ya solo el amar es mi ejercicio. Ojalá en algún momento de nuestro proceso evolutivo, álmico y espiritual, podamos decir esto, ¿verdad? Yo Que no la lo llama dudo de amor nada. viva ha Yo no lo impregnado de dudo tal nada. forma el alma y el conductor ha tomado de tal manera el mando consciente del coche que ya Madre solo el mía, amor ya no conoce. cuántas cosas más quiero contar y quiero preguntarte. Justo este invierno aquí en el pueblo, que he estado en una casa que no está, como te decía, no está preparada para pasar los inviernos y trabajé mucho el tema de la meditación con el fuego natural. Me encantó porque hice un videíto, chicos, si queréis verlo, que está cómo encender la presencia de la llama interna con el símil de empezar con una piña y bueno, pues todas esas, es precioso, el vídeo está en ahora comparto poquito, el canal está muy tranquilo, pero es muy bonito ese vídeo. Y ponía precisamente, ya me voy a la práctica, pero ese tema solo es un apunte, solo por si alguien quiere ver ese vídeo. Cómo encendí, cómo si tú observas ese fuego y empiezas con una piña y con, en mi caso, encina, ¿no? Y ves como esa primera llama que está, cuando prende, pues necesita ese tiro abierto que sería abrir la mente para poder observar todos esos pensamientos que construyen nuestra identidad separada, individual, y hay que dejar ese tiro abierto para que la llama, la presencia, se haga más grande. Bueno, es un apunte solo por si queréis ver ese videíto porque me encantó hacerlo, lo disfruté un montón y ahí está en el canal. Pero más cositas, Emilio. Así que llevamos una horita ya, a ver cómo te sientes tú. Un poco vamos a bajarlo ya a la experiencia más individuada, ¿no? Del alma del vehículo. Ya ha quedado súper claro todo el mapa. Me gusta pensar, sentir, lo he estudiado, pero sobre todo lo he sentido y lo estoy sintiendo muchísimo ahora con 45 años, que versus estos deseos del ego, que al final son como tú muy bien has explicado, son fruto del miedo, de
venir, luego quería hablar también de las almas viejas, madre mía. Bueno, esto es para el próximo año. me preparé, me prepararé otro guión, Emilio. Eh, pues concretar un poquito, porque yo empiezo a abrir puertas y ventanas y tela. Ese impulso natural, esos dones particulares que están destinados a ser llenados de fuego para el alma, para que se extienda y al final para amar, ser amados y la palabra para mí maravillosa es inspirar, porque a la vez que yo inspiro a otros, estoy siendo inspirada, llenada de espíritu, ¿no? Entonces me gusta es bajarlo un poquito a lo práctico y ya sería la última puerta que abrimos por hora. Jorge Lomar me dijo un día, los vídeos tienen que ser máximo 1 hora y media como las películas porque luego ya la mente, la atención desconecta y ya no llega la información. Cuando somos chicos, cuando ese alma es tan pura que todavía no está tan contaminada, ¿no? Por creencias y desde el miedo, todos tenemos ciertas inclinaciones, ¿no? Eh, que muchas veces no son reprimidas. En mi caso, por ejemplo, yo aquí en mi canal, pues me desnudo, no me importa, siempre lo he hecho. A mí yo decía que quería ser artista. Yo quería bailar y cantar, Emilio. Y a mí solo me interesaba bailar y cantar. Y no voy a decir las frases que me decían porque eran bastante malsonantes, ¿no? Y todo ese impulso, ese brillo natural que se puede dar en una niña, pues es castrado. Y entonces empezamos a moldearnos y a intentar, para obtener ese amor que todavía no estoy preparado para ver que yo ya soy ese amor, sino que lo tengo que obtener del exterior, empiezo a castrar pues todas esos dones que probablemente vienen desde el alma, desde espíritu alma, para que tú extiendas, inspires y se han quedado ahí, además haciendo polvo el alma, ¿no? Porque de algún modo esto es como para abrir a todo el mundo que se sienta inspirado a revisar, poniéndolo así muy, muy concreto, a revisar qué cositas nos gustaba hacer cuando éramos niños, que puede ser que hayamos creído que eran inútiles, que no servían para nada, que no era un camino bueno, que se hizo desde el amor con nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno. Siempre había amor, porque al final solo hay amor, ¿no? Que es lo que todo lo abarca. Pero revisar esos dones que trae el alma. Que a lo mejor puedes hacer una pincelada a lo que es ser un alma vieja, lo que has venido a transitar. Ya me has pillado, ¿verdad que sí? Y siento como Totalmente, que Arancha. revisar todo en nosotros, revisar esa parte de alegría, que siento que el alma viene. Wow, a mí me ha encantado esto de los datos numéricos porque estamos acercándonos, ¿no? Mucha alma, mucha luz y a la vez también una criba con todas estas epidemias, todo esto. Para mí han sido como resets de información colectivo, o sea, información que ya no cuadraba en esta realidad cuántica y tenía que ser renovada. Luego hay otro tema que sería cuando una pareja quiere procrear y no viene ningún alma y no están destinados a que venga ningún alma y les cuesta y a veces no viene, ¿no? Bueno, ya he abierto muchas cositas. A ver qué. Y Bueno, pues intento hilarlo todo, siendo que lo haces síntesis. maravillosamente. Me Bueno, encanta. vamos a intentarlo. Tuviste que ser Eh, indio, que hacían trenzados con la información seguro en otra vida. Entrelazador, sí, entrelazador tejedor. Eh, Cuando hacemos referencia a la dimensión álmica espiritual, hemos hecho mención a que el alma no encarna una vez, sino que encarna una cadena de vidas, ¿verdad? En cada cadena de vidas tiene un propósito de vida que se materializa en cada vida nueva, pero el propósito de vida que está como telón de fondo siempre es el mismo, que es su evolución. Es que la presencia del espíritu la vaya impregnando y el alma vaya adquiriendo una mayor evolución. Cristo Jesús, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, utiliza la metáfora de una lámpara de aceite para hablar del alma. Y nos dice que estamos llamados a ir echando aceite en la lámpara. Ese aceite que vamos echando en la lámpara es el crecimiento álmico, el crecimiento en autoconsciencia del alma. Diríamos que cada nueva vida, cada nueva encarnación es una oportunidad para echar más aceite a esa lámpara
Cada nueva encarnación venimos con el aceite que hayamos conseguido. El aceite viene siempre de actos y de conductas de alta vibración, no de vibración densa, no de vibración egoica, ¿no? Entonces, cuando encarnamos, traemos un nivel de aceite de las vidas anteriores, de las encarnaciones anteriores, y estamos llamados, por lo menos, lo haremos o no lo haremos, pero estamos llamados, para eso encarna el alma, de hecho, echarle más aceite, ¿verdad? A partir de ahí, el concepto de alma vieja no tiene que ver con la edad del alma, que todas son, entre comillas, muy viejas, sino que tiene que ver con el nivel de aceite. Podríamos decir que llamamos almas viejas a aquellas almas que han evolucionado más, aquellas almas que tienen un mayor nivel de aceite en la lámpara. Y cuando el alma encarna, el alma no solamente viene con el nivel de aceite conseguido en encarnaciones anteriores, no solamente viene con el mismo propósito de aprovechar las nuevas vivencias y experiencias para conseguir más aceite, sino que también en cada vida en concreto, en función de dónde nace, de sus progenitores, de sus circunstancias culturales y socioeconómicas, y eso el alma además no la obligan a encarnar, el alma encarna voluntariamente y en el contexto en el que encarna no es una obligación, hay una elección. Eso está muy bien descrito en el tramo final de la obra de Platón, La República, ¿no? Hay una elección. Pues bien, cuando el alma vuelve a encarnar, para cada nueva encarnación, tiene un propósito de vida específico y esos propósitos de vida, Arancha, están ligados a los dones y a los talentos, entendiendo por dones y talentos nuestras capacidades innatas, las facultades, las habilidades innatas que tenemos los seres humanos. Esto, como tú también has apuntado, es muy evidente cuando somos niños. Después la sociedad nos va como encorsetando e incluso a lo mejor provoca, y sucede con frecuencia, de que nos olvidemos de nuestros dones y talentos o que lo tengamos metido en un cajón, ¿verdad? Pero todos los seres humanos tenemos dones y talentos, cada uno los nuestros. Hay una enorme cantidad de dones y talentos y cada uno de nosotros tiene unos pocos, unos cuantos dones y talentos, pero hay una enorme cantidad de dones y talentos. Y cuando el alma encarna, la que está encarnada en ti, tiene unos dones y talentos. La que está encarnada en mí, en este propósito de vida con Emilio, viene con unos dones y talentos. Y esos dones y talentos, repito, son fáciles de identificar porque son innatos, son innatos. Es algo natural en nosotros, no lo es en otra persona. Por ejemplo, yo veo y me maravilla, hay gente que tiene una capacidad innata para el bricolaje. Es capaz bueno, y a mí, sin embargo, eso se me hace, no tengo ni idea, es decir, soy un desastre Eso te iba a total. decir, solo un intervalo. No, claro, Todos, y miro a la cámara, me encanta. Todos nosotros somos inspirados y tenemos dones y talentos, porque hay personas que creen que no tienen. Por lo tanto, todos. este mensaje es súper importante. La matriz siempre que ha sido llamada a inspirarnos a todos, y ahora continúa, por favor. Todos tenemos unos cuantos, como ha dicho Emilio, cada uno los suyos, ¿no? Y abrirte a ver los dones de uno y de otro es una maravilla. Solamente eso, que quede muy claro que todos los tenemos, que todos, cada uno Es muy los importante, suyos. sin duda, muy importante. Hay gente que me dice, pues yo no me lo encuentro, pues búscalo, descúbrelo. Hay que descubrir porque lo hemos ido escondiendo. Porque claro, cuando los dones y talentos de alguna manera encajan con los valores sociales, pues entonces es fácil ejercitarlo. Pero ¿y si tus dones y tus talentos no son los que esta sociedad que tiene mucho que ver con el ego pone en valor? ¿Y si una niña o un niño, me da igual, dice, oye, es que yo tengo un don y un talento y una inclinación natural a bailar, a la danza o al arte, a la danza, pero tú eres tonto, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Se me ¿Cómo te decían vas a a mí. ganar la vida? Claro, ya aparece el miedo, ya aparece ese miedo, esa necesidad de protección. Ahí está hablando no el conductor, ahí está hablando el coche. Y claro, cuando la familia, todo el mundo, al final, ¿qué hace la persona? Que el don o el talento, o los dones y talento, lo termina, como decía antes, metiendo en un cajón. Bueno, pues cuando nos damos cuenta de esto, tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones y talentos. Y si tenemos dificultad para descubrirlo, una gran pregunta: ¿qué es lo que te gusta hacer de verdad? ¿Qué es esa cosa que cuando haces te genera entusiasmo? No pasarlo bien, no entretenerte, no distraerte, no.
entusiasmo. Entusiasmo es un término griego que significa Dios en ti, Dios en mí. Está ligado Mm. directamente al espíritu, ¿eh? Entonces, los dones y talentos están ligados directamente a la presencia de lo espiritual en nosotros. ¿Qué es lo que te genera entusiasmo? Para ponerlo todavía más facilito, Arantxa, hay algo que cuando lo haces no solamente no te cansa, sino que eres capaz de seguir, y es como si el tiempo dejara de existir. Llevas haciendo esto mucho tiempo, pero para ti ha sido poco tiempo. ¿Por qué? Porque estás tan entusiasmado. Y estás tan entusiasmado porque es innato, forma parte de ti. Con lo que podríamos decir que el esquema es muy sencillo. Todos tenemos dones y talentos. La sociedad esto no lo respeta bajo ningún concepto. La educación, que en términos etimológicos es contribuir, colaborar con el otro para que saque lo mejor de él mismo o de ella misma, eso es educar, contribuir con el otro, con la otra, para que saque lo mejor de ella misma. La educación es precisamente que el niño, la niña, el joven, la joven, vea, descubra cuáles son sus dones y sus talentos y que lo ponga de manifiesto, que lo ejercite, porque eso va a llenar de entusiasmo su vida. Y eso además va a beneficiarnos a todos. La sociedad, yo estoy convencido que la nueva humanidad, que llegará cuando corresponda, vamos todos a vivir en consonancia y ejercitando nuestros dones y talentos. Y no va a haber una visión economicista, no es que tu don y tu talento valen no sé cuántos Ni euros. competitiva, ni ¿Qué competitiva. competitiva? ¿Qué competitividad ninguna? Yo me entusiasmo haciendo lo que estoy haciendo porque es mi don y al ejercitarlo lo comparto contigo, que te beneficias. Si yo tengo el talento de Einstein de concebir las fórmulas del espacio, pues yo te estoy muy agradecido a Einstein porque nos ayuda a todos a vislumbrar las grandes leyes del universo. Pero cuando llega la tarde o cuando llega la noche, o me da igual la hora, viene bien que a lo mejor haya personas que ejercitan su talento y no empiezan a contar chistes, porque la risa es algo muy serio, y O mira por dónde, cocinar una cena maravillosa, o cocinar una cena con maravillosa, amor. una comida, o precisamente danzar, ¿no? Es decir, todo tiene su sitio cuando empezamos a pensar en claves de dones y talentos y nos olvidamos de los cánones de esta sociedad tan egoica y tan egocéntrica, todo encajaría, si todo debe encajar con mucha facilidad. Seres humanos que viven bajo el mando consciente del conductor, que saben cuáles son sus dones y talentos, que lo ejercitan y que al ejercitarlo lo comparten y lo ponen al servicio de los demás. Y todos nos beneficiamos. No tengo ningún tipo de duda que la nueva humanidad tendrá algo que ver con esto. Y a los que les cueste más trabajo entender cuál sería la nueva humanidad y esto de los dones y talentos, le aconsejo ver una película. Ya que tú hablabas del mundo del cine, la película El Planeta Libre, una película francesa que tiene Ujú. ya muchos años, está gratuitamente en las redes sociales, no hay que pagar por verla. Y El Planeta Libre describe una nueva humanidad que, por cierto, visita a esta, viene a visitar a esta, y como vive ese planeta libre, es la aproximación más acertada que yo he visto en alguna película a cómo podremos vivir los seres humanos cuando en la nueva humanidad demos un pasito evolutivo, vivamos desde lo que realmente somos, el conductor coja el mando consciente del coche y al coger el mando consciente del coche, nuestros dones y nuestros talentos, sepamos cuáles son. La propia sociedad nos educa, colabora con nosotros para que descubramos y pongamos en marcha esos dones y talentos y los ejercitemos y lo compartamos. La verdad es que todo es enormemente sencillo, pero cuando nos olvidamos de lo que somos, del conductor, y nos quedamos en clave de coche, el coche con su miedo y con su necesidad de protección, todo se trastoca. Pero la realidad es que todo es muy sencillo y la vida es muy hermosa, querida Arancha, muy hermosa. Qué lindo. Me quedo con este mensaje por sintetizar un poquito. Busquemos todos ese entusiasmo que me ha encantado saber lo que significa, que es Dios en ti, Dios en mí. Me encanta. O sea, me quedo ahí. Busquémoslo y hagámoslo sencillo, ¿verdad? Y si, bueno, si tienes una vida construida donde sabes que hay roces y todavía hay mucho que perdonar, pues me encanta la frase también de nuestro querido Jorge Pellicer, que es, y todo se dará por añadidura, que igual es alguna frase bíblica, no lo sé, como tú tienes tantísimo conocimiento, ¿no? Como conecta, en lugar de estar hacia afuera, intentando resolver ese desasosiego, entremos más en nosotros, dejemos
que la mente se calme, observemos nuestros pensamientos. Uy, que se escucha algo por ahí. Y busquemos ese entusiasmo en lo pequeño, en lo cotidiano, no tirar la toalla así. Muchas veces veo que está normalizado esa desconexión, ese es lo que hay tan típico, ¿no? En el mundo, ese es lo que hay. Me encanta, Emilio. Yo seguiría, vamos, con un montón más de cositas, pero siento que cerrar aquí también está muy bien, se ha dado mucha información. Pero wow, maravilloso darte las gracias seguro por toda la comunidad que ya nos están escribiendo también por aquí. Muchísimas gracias y espero que nos entusiasmemos y nos vemos prontito en lo físico también para poder abrazarnos en algún evento. Ya veremos cómo fluye todo. Está clarísimo que que la Madrid sigue inspirada. Siento que en algún momento se enraizará en algún lugar de ese sitio tan bonito en el que estoy, pero no sé, porque como aún no sé si es deseo del amor o deseo del miedo, dejaremos que se constate por sí solo. Emilio, Pues no sé si quieres muchas gracias, Sofía. añadir alguna Pues no, cosita más. añadir, no solamente agradecer. Te quiero expresar mi agradecimiento a ti y a todas las personas que se acercan a tu maravilloso canal. Muchísimas gracias, Arancha. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Muchísimas gracias a todos y seguimos abriendo nuestro corazón a más y más inspiración en ese transformador, en ese cuerpo y ese espíritu que todo lo impregna, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Besitos a todos. Gracias.